decisiones financieras, decisiones que se basan en la evaluación financiera de proyectos de inversión. Eh, Tres temitas. Decidir implica las siguientes cualidades. Tenemos que decidir en forma oportuna. ¿Qué significa eso? Ni antes ni después, justo en el momento. Fácil decir, difícil hacer, porque nadie nos dice cuándo es oportuno, cuándo es el momento adecuado. Decidir rápidamente, con prisas, conlleva una serie de problemas. Tardar en decidir también tiene sus desventajas, ¿no? Pero no obstante de eso, hay que tomar en cuenta ese tipo de cualidad en la decisión. Número 2, para decidir tenemos que tener calidad. Esta cualidad se contrapone con la anterior, porque en la anterior me dice, sé oportuno. En la segunda me dice, toma de decisiones de calidad. Pero para tomar con calidad las decisiones, lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para recoger información, tiempo para procesarla, tiempo para pensar, reflexionar, etc. Entonces, estas dos cualidades se contraponen. Cuanta más calidad quiero, más tiempo necesito y por lo tanto menos oportuno soy. La tercera cualidad es que tenemos que tomar decisiones sobre lo que importa, sobre lo que es pertinente. Tomar decisiones que resuelvan problemas, no que resuelvan efectos, sino que impactemos en la causa. Porque si logramos identificar el problema y la causa que genera el problema, la solución va a tener automáticamente impactos en cuanto a su mejoramiento. Ok. En esa línea, pues, se toman decisiones en los distintos contextos. Hay decisiones bajo certeza, que es el escenario donde es más fácil tomar la decisión, porque prácticamente las alternativas están dadas, las alternativas son seguras en cuanto a su impacto y por lo tanto existe un grado altísimo de confiabilidad. Es fácil tomar la decisión. En un segundo contexto, hablamos de decisiones bajo riesgo, donde hay un menor número de fuentes de información, pero todavía existe información. Ya las alternativas ya no son tan nítidas, sino que hay varias alternativas que se pueden optar. Entonces la decisión ya no es en uno solo, ya se tienen distintos estados donde cada alternativa tiene su probabilidad de ocurrencia. En cambio, en el tercer escenario de toma de decisiones bajo incertidumbre, es el peor escenario porque ahí básicamente no contamos con información alguna. Y si no contamos con información, pues estamos tomando tomamos decisiones prácticamente a ciegas. Entonces, este es el peor de los escenarios porque es el más desventajoso, porque ni tengo información suficiente, ni mis técnicas de toma de decisiones son precisas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo tomamos decisiones en materia de inversión bajo estos tres escenarios. Un escenario de certeza, donde contamos mucha información y por lo tanto los métodos que usamos para tomar decisiones respecto a la viabilidad financiera de un proyecto son muy precisos, son muy confiables, son bastante determinísticos. Luego vamos a empezar a aprender cómo tomamos decisiones cuando tenemos riesgo. Ahí los métodos se hacen más livianos, son más superficiales y
si bien nos ayudan a tomar la decisión, ya tenemos varios niveles de imprecisión, de varios niveles que ya no son tan seguros ni confiables en cuanto a sus impactos. Y el tercer nivel que vamos a hacer con incertidumbre, ahí peor va a ser las técnicas que utilicemos, van a ser sumamente livianas, muy ambiguas, y en esa medida, pues obviamente también la decisión será mucho más complicada. Lo que queda claro es que hoy por hoy todas las empresas nos encontramos con un escenario donde todo cambia. Hablamos por eso de turbulencias, donde lo único que es constante es el cambio. Después todo está permanentemente cambiando las condiciones con las que se desarrolla una empresa. Bien, bajo esas premisas, vamos a ver que el insumo para que tomemos decisiones, el principal insumo es la información. Si tenemos información, todo es más fácil. ¿Qué es información? Precisamente es todo conocimiento que puede ser transmitido o comunicable a través de algún medio. La información que nos permite reducir la incertidumbre, disipar las nubes, crear la luz. En otras palabras, información no es un conjunto de datos que tienen un significado, es un conjunto de datos que están procesados, que tienen un significado que nos permite reducir la incertidumbre. Cuando, por ejemplo, yo les digo, a ver, les voy a dar 2,000, 3,000, 2,800, 2,700, ¿qué es? Ustedes no tienen la menor idea qué les he dado. No sé si les he dado años o se refiere al sueldo que yo gano. Entonces, esa no es información, son datos, pero no tienen un hilo conductor, no están sistematizados, no tienen su significado. En cambio, si yo les digo, les voy a proporcionar los salarios de los últimos 3 meses, entonces les diré 2,450, 2,500, 2,600. ¿Eso qué es? Es el salario que gané en los últimos 3 meses, que estará expresado en bolivianos, en dólares, lo que quieran. Eso es información. Pero si les doy suelto los datos 2,400, 2,500 y no les digo nada, eso no es información. La información como tal tiene muchas características, pero la característica más importante es la utilidad. De nada me sirve que ustedes me den información confiable, clara, pertinente, oportuna, etcétera, si no me sirve. Pueden darme exquisitos cuadros a colores, con una redacción buenísima, etcétera. Pero no me sirve. Y si no me sirve, no la leo. Han perdido el tiempo generando esa información. Entonces, lo primero que tenemos que cerciorarnos es que la información sea útil. Si es útil, la información vale. Si no, es como si les dijera en este momento, vayan y lean un libro. No van a leer un libro cualquiera, van a leer un libro que sea útil para ustedes, ¿cierto? Será un libro de cómo hacer la tesis en 2 semanas o cómo aprobar la materia sin estudiar, cosas así buscarán porque les representa útil para ustedes. Pero si yo les digo, vayan y busquen la verdad filosófica de la civilización griega, probablemente a nadie le importe y nadie va a querer recibir información sobre ese aspecto. Entonces, eso no tenemos que perder de vista, ¿no? La información, como requisito indispensable, es que sea útil. Ya por lo demás, es mucho más sencillo. En función a los contextos que hablamos, nos vamos a mover en esta línea, ¿no?
de certeza y en el otro extremo de incertidumbre. En la medida que tomamos decisiones más próximas a la izquierda, más próximas a la certeza, decíamos, las decisiones son más fáciles y las decisiones tienen métodos muy confiables, muy precisos, que nos ayudan a tomar decisiones. Por eso que la naturaleza de las decisiones son más objetivas. O sea, están sustentadas en técnicas, en herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. En cambio, en la medida que vamos hacia la derecha, a la incertidumbre, las decisiones tienen menos herramientas con las cuales apoyar la decisión y por lo tanto el tema de la subjetividad entra con mayor fuerza. Se pierde objetividad y se gana subjetividad. Y obviamente las decisiones subjetivas son las más complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tendremos tantas decisiones como sujetos tengamos, porque cada uno piensa, cree, opina que es así. Entonces, ese es probablemente una empresa se va a medir, se va a situar entre estos dos extremos. Algunas decisiones la empresa tomará de manera objetiva y otras decisiones las tomarán de manera subjetiva. ¿De qué va a depender? Depende del tema que tenga que decidir. Si tiene que decidir sobre cosas muy rutinarias, cosas que son habituales en una entidad, serán con certeza y serán objetivas. En cambio, otro tipo de temáticas, otro tipo de decisiones que son más complicadas, que son poco frecuentes, serán tomadas con un alto componente de subjetividad. ¿Ok? En ese sentido, ahora para tomar decisiones, el principal problema es que una decisión, obviamente, de buenas a primeras, no siempre es la más adecuada, no siempre es la que se llega a la máxima eficiencia o al máximo rendimiento. Normalmente hay un proceso con el cual se va optimizando la decisión. Toda decisión va a tener su impacto a futuro. No, las decisiones no se toman con impacto atrás, hacia el pasado, sino todo es al futuro. Y en la medida que tengamos técnicas y herramientas que nos ayude para ese propósito, ese futuro tendrá mejores posibilidades de que su impacto sea el deseado. Pero un factor que sin lugar a dudas va a influir en esto es el tema del factor humano. Porque a pesar de que haya herramientas, que haya técnicas, que haya modelos para tomar decisiones, estamos, señores, lejos, lejos de sistematizar la manera en que se toma decisiones. Hay teoría para la toma de decisiones, hay modelos para tomar decisiones, pero estamos lejos. ¿Por qué? Porque sobre una determinada problemática, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo resolvemos el tema de los aplazos en la materia? Cada uno me dará distintas opiniones como sujetos hay, ¿no? Entonces, el tema de la subjetividad es sumamente difícil de separar a lo que es la naturaleza humana. Y en realidad, el que toma decisiones hasta el momento sigue siendo la persona, el hombre o la mujer. Obviamente, si uno pretende querer tener desarrollada la inteligencia artificial para que la computadora sea la que toma decisiones con el menor margen de error y que sea totalmente objetiva. Eso es lo que sí quisieran. Pero obviamente, hasta hoy todavía es el ser humano es el que toma las decisiones. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza del ser humano? Pues un mundo de cosas, ¿no? Todo esto traemos a colación, ¿por qué? Porque estamos en el tema de tomar decisiones respecto a dónde invertir, en qué invertir.
Y eso en la empresa, lastimosamente, es un proceso muy delicado que tiene muchas connotaciones, como las vamos a ver. Cuando invertimos, cuando tenemos que decidir dónde invertir, tenemos este problema. Normalmente, las inversiones significan mucha plata. O sea, no es fácil tomar una decisión de qué vamos a hacer con el $1.000.000 de la empresa que decir qué vamos a hacer con los 10 bolivianos de la empresa. Invertir normalmente está asociado a mucha plata. Dos, invertir significa que vamos a tener impactos a futuro y normalmente impactos que no son de corto plazo, sino son de largo plazo. En otras palabras, invertimos con la esperanza de ganar, pero también tenemos que asumir un riesgo. Puede ser de que la inversión no haya dado resultados y perdamos. O puede ser que nuestra inversión sea mejor de la que hemos previsto y le dimos en el clavo y vamos a tener un éxito profundo, rotundo en nuestra empresa. Pero el punto es de que la inversión va a rendir frutos a futuro, nunca en el presente, mucho menos en el pasado. Y tercero, es que la inversión normalmente resulta ser irreversible, es decir, que no podemos dar marcha atrás. Si nosotros hemos comprado un auto usado para revender porque queremos invertir comprando y vendiendo autos, que ese es nuestro negocio, si decidimos comprar un determinado coche, un vehículo con ciertas características, pensando que lo íbamos a vender fácilmente y porque está en buenas condiciones, y la realidad después nos dice que no es así, normalmente esas inversiones no hay marcha atrás. O sea, no puedo decir, me voy a arrepentir, ya no voy a hacer, ya no voy a comprar porque ya he pagado, etcétera. Entonces, así no vale. No puedo marchar hacia atrás. Entonces, normalmente, cuando la inversión se ha encaminado, esta no puede ser dada marcha atrás. Y si lo hacen, las consecuencias en materia de finanzas, en materia de plata para la empresa, son fuertes, fuertes en el tema de pérdidas, de tener que asumir recursos que no lo vamos a recuperar, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes estaban pensando ampliar su planta, la empresa, y para eso necesitan comprar un terreno. Van, compran el terreno, lo pagan, el propietario se desaparece y de pronto ustedes ven que no tienen posibilidad de registrar en derechos reales ese terreno porque no les había vendido el verdadero propietario. Entonces ahí tienen consecuencias fuertes en la materia de plata que van a perder, en los impactos que van a tener a futuro, porque obviamente alguien les va a hacer juicio por querer apropiarse de un terreno que no es suyo, y la decisión que hayan tomado en su momento de pagar por ese terreno no va a poder ser marcha atrás, va a ser difícil que puedan recuperarlo, ¿no? Entonces, por todos estos temas, invertir no es sencillo. Más temas teóricos, porque la parte práctica es mucho más sencilla. Las inversiones, si estamos hablando que las inversiones son de largo plazo, no se las toma en forma aislada, en forma separada, con lo que la empresa ha planificado. Y estamos hablando de una planificación no de corto plazo, sino una planificación de largo plazo. Y esa es la que se llama la planificación estratégica, ¿no? La empresa tiene que ver cómo va a crecer para los siguientes años, dónde va a invertir,
qué cosas en cuanto a bienes o servicios va a producir, etcétera. Ese marco de planificación de largo plazo después permite efectuar la planificación de corto plazo. Porque la planificación de corto plazo, reflejada en un POA, permitirá avanzar en ese largo plazo que la empresa se ha propuesto. Lo contrario significaría que una empresa vive el día a día, ¿no? Es decir, bueno, hoy día hacemos el POA y veremos cómo salimos hasta fin de año. Y no nos importa qué va a pasar el 23, el año 24, el 25, etcétera. A ver, ya veremos, ¿no? Y eso no es serio. Empresa mediana, chica o grande, no importa el sector, mínimamente necesita un plan que le diga, por lo menos para los próximos 5 años, por qué lado va a ir la empresa, hacia dónde se va a desarrollar la empresa. Y entonces, cuando nosotros tenemos que aprobar cualquier proyecto de inversión, esa inversión tiene que estar pues apuntando, apoyando, empujando a los objetivos y su planificación de largo plazo haya propuesto. Porque sería el colmo que ustedes digan, los próximos 5 años nuestra empresa se va a consolidar vendiendo los productos en el eje central del país, o sea, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahí queremos crecer. Y de aquí a unos meses presenten un proyecto para crecer en la ciudad de Cobija, por decirles algo. Bueno, entonces, ¿cómo es que ahora resulta que tienen un proyecto para Cobija? No es que la empresa había previsto consolidarse en el eje central. ¿Para qué tenemos un proyecto que no apunta a ese propósito? Se sale del eje central y presenta en una ciudad mucho más reducida el crecer, ¿no? Entonces no tiene sentido. Evaluaremos proyectos que apunten al proyecto que es la mayor presencia en el eje central, no en otros departamentos. Entonces, por eso es así de importante llega a ser la planificación estratégica, porque en ese marco de planificación vamos a evaluar y aprobar qué proyectos de inversión se llevan adelante. Entonces, haremos proyectos de inversión en Cochabamba, en Santa Cruz, en proyectos en la zona este de Santa Cruz o en la zona norte o en el parque industrial. Todo lo que quieran, serán alternativas de inversión. Sí, en el eje central, que nos permita cumplir la planificación estratégica que hemos establecido. Y ya una estratégica, no sé si la han pasado o la han asociado, ¿no? Es un proceso de diagnóstico, de ver cuál es la situación o la línea base de la empresa, definirán su misión, su visión, definirán los valores, definirán cuál va a ser el negocio, cuál es el sector o la industria con la cual van a trabajar, en qué grado de desarrollo se encuentra el sector. Este es bien interesante, este numeral, el 4. Si hacemos correlación con respecto a un crecimiento humano, nosotros podemos entrar a un mercado, a un sector de la economía que está creciendo, por ejemplo. Recién ha nacido, se ha creado. Si esa es la situación, la manera en que la empresa tiene que percibir sus proyectos de inversión es con alto riesgo, con baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque es un sector nuevo. Y entonces hay que hacer fuertes inversiones para consolidar el negocio. Pero si el mercado o el sector ya está un poco más crecidito, está más maduro, está en una etapa de crecimiento, la actitud que tendrá la empresa para invertir será distinta. ¿Por qué? Porque ahora ya no estaremos invirtiendo para
abrir el camino, como es cuando se crea el sector, sino en una etapa de crecimiento ya está abierto el camino. Entonces buscamos inversiones que nos permitan consolidarnos, crecer, ser líderes en el mercado. Y finalmente, si estamos en una etapa madura, donde ya prácticamente hay muchas empresas que hacen lo mismo que hago yo, hay mucha competencia, el mercado ya está totalmente saturado, la inversión que yo haga no va a ser para crecer. ¿Por qué? Porque no tiene sentido crecer en un mercado donde ya existen muchos que hacen lo mismo. Entonces haremos inversiones sobre todo para ser más eficientes, para reducir gastos y lo que me interesa sobre todo es obtener rentabilidades altas. Y finalmente, si estamos en una etapa de envejecimiento, el sector ya está totalmente, pero súper saturado. Ahí lo que nos interesa es obtener la mayor cantidad de plata. ¿Para qué? Para irnos, para migrar a otro sector, hacer otro tipo de actividad. Porque ya el sector está tan saturado por tantas empresas que los márgenes de ganancia son ínfimos. Entonces, ante ganancias reducidas, ya no podemos estar pensando en seguir invirtiendo, ¿no? O sea, en pocas palabras, la actitud en materia de inversión que tenga una empresa cambia en función al grado de desarrollo y madurez que tenga un sector. Sectores nuevos, negocios nuevos, implica fuerte inversión. Ya tenemos 20,000 que hacen lo de plata para invertir en otra cosa. Bueno, y así la planificación estratégica va proporcionando distintos aspectos como, por ejemplo, cuáles son los factores de competencia que va a tener nuestra empresa, cuáles son los factores de fortaleza o debilidad, la dirección estratégica, cuáles son los planes de acción, etcétera, ¿no? Entonces, todo este proceso va a ir como parte de lo que es la planificación estratégica, que en la materia no nos interesa enseñar ni explicar, pero lo que sin lugar a dudas nos queda claro es de que cuando necesitemos invertir, no podemos dejar de lado todo lo que implica la planificación realizada por la empresa en el largo plazo. Tenemos que considerar. Bueno, ahora sí nos meteremos más a lo que son los proyectos de inversión y vamos a hablar cómo evaluamos financieramente proyectos de inversión bajo ambientes de certeza. Como les decía, el ambiente más cómodo, más fácil para tomar decisiones, porque tenemos a la mano mucha información, tenemos buenas técnicas para aplicar y sacar en forma objetiva la mejor decisión. Veamos cómo nos metemos por este lado. Primero vamos a hablar lo que se llama el presupuesto de capital. El presupuesto de capital no es otra cosa que un listado, que un conjunto de alternativas de inversión que ustedes tienen. Es un conjunto de proyectos. Todos esos proyectos necesitan plata, necesitan capital para realizarse. Entonces, siempre que ustedes escuchan o les dicen, dame tu presupuesto de capital,
lo que les están pidiendo es el detalle de todos los proyectos de inversión que ustedes quieren. Obviamente en términos monetarios, ¿no? También va a estar reflejado en términos monetarios. Entonces ustedes como empresa dirán que proyecto número 1, renovar el parque automotor que tenemos en la distribución del producto. Proyecto número 2, tenemos la compra de un terreno para anticiparnos la ampliación de nuestra empresa en la ciudad de Cochabamba. Proyecto número 3 será sustituir la maquinaria productiva envasadora por una nueva de alta tecnología. Proyecto número 4 es cambiar la matriz energética de la empresa. Y cosas así, ustedes van a tener un conjunto de proyectos valorados en términos monetarios cada proyecto, y eso va a constituir lo que se llama los presupuestos de capital. ¿Ok? Y decimos inversión porque si recordarán desde el punto de vista contable, cuando tenemos una erogación por cualquier concepto, una erogación de dinero puede ser considerada o gasto o inversión. ¿Y qué nos dice la norma contable para decir que es un gasto? Hace referencia al objeto y a la duración que va a tener eso. Por ejemplo, si compro un bolígrafo, nadie va a discutir que ese es un gasto. ¿Por qué? Porque ese bolígrafo no tiene una duración más allá de un año. No hay una depreciación de un bolígrafo, ¿no? En cambio, si compramos un vehículo, ahí sí hablamos de que ese activo que estamos adquiriendo va a durar más allá de un año. Y por lo tanto, es una inversión, y al ser una inversión va a ir a parar al activo fijo, va a generar una depreciación, etc. Entonces, recalcando, cada vez que ustedes escuchen de su presupuesto de capital, les está diciendo, digan cuál es el detalle de proyectos de inversión que ustedes tienen en mente. En cambio, cuando hablamos de ok, entonces, presupuesto de capital, conjunto de inversiones con las que hacemos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de inversiones podemos considerar dentro de ese presupuesto? Hay distintas formas de agruparlo. Hay proyectos de inversión para crecer, ¿no? Sube la capacidad productiva. Hay inversiones de reemplazo. ¿Por qué? Porque el activo ya está viejo, siniestrado, y por lo tanto lo están cambiando. Por ejemplo, si ustedes han comprado un vehículo y ese vehículo se ha accidentado y está pura chatarra, tenemos que comprar otro vehículo. Esa es una inversión de reemplazo porque estamos cambiando lo obsoleto, lo destruido por uno nuevo. Las inversiones de renovación también van por ese sentido, pero no es porque el activo ya esté destruido o obsoleto, sino básicamente porque el activo ya pasó su vida útil, puede estar funcionando, pero el tema es de que seguir usando ese activo cuesta más que comprar otro. Pongamos otra vez el caso de los ejemplos de los vehículos. Hoy por hoy, todos los vehículos ya son electrónicos, ¿no? Como dicen, vienen con inyección electrónica. Pero antes habían los vehículos que funcionaban a carburador, donde tenían un aparatito que se llama carburador, pero que implicaba un mayor uso de combustible. Hoy se usa menos combustible gracias a esa elección electrónica y por eso los vehículos tienen un pequeño computador quien se ocupa de dosificar el tema de combustible. Pero entonces estamos hablando de que a veces es mejor, por más que el coche funcione muy bien, esté muy bien mantenido,
resulta ser caro mantenerlo. Por lo antiguo que es, por la cantidad de combustible que usa, porque los repuestos cada vez son más difíciles de conseguir, entonces ahí hay necesidad de reemplazo o de renovación. Y también las empresas podrán tener necesidades de hacer otro tipo de inversiones, por ejemplo, las industrias farmacéuticas. Hacen mucha inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Haciendo pruebas, ensayos, laboratorios, etcétera, hasta que logren consolidar y perfeccionar un determinado fármaco o una medicina, si quieren la palabra, que sirva para curar algo. Cuando se logra eso, se recupera toda la inversión hecha. Entonces, como ustedes pueden observar, decisiones podemos tener de distinta naturaleza. La mayor parte de las decisiones serán lucrativas, es decir, si vamos a invertir es porque vamos a ganar. Esas son la mayor parte de las decisiones que debería tomar la empresa. Pero también podrán existir decisiones que no son lucrativas, que están obligadas a invertir, pero si fuera por la empresa no lo haría. Por ejemplo, estas son las inversiones, sobre todo las que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Se tienen que hacer inversiones porque hay que preservar que no se contamine el medio ambiente, que las chimeneas no boten humo que después vaya a afectar el medio ambiente, el equilibrio sostenible, la salud de las personas, etcétera. Si fuera por la empresa, no haría, digamos, ese tipo de inversión porque no le va a incrementar más su utilidad. Más bien al contrario, le va a reducir su utilidad. Pero lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque existe una norma que la obliga a hacer eso. O también podemos encontrarnos con inversiones que van a impactar en la utilidad, pero no de manera directa. No tenemos una forma rápida y directa para poder identificar cuál va a ser su impacto. Entonces, pensemos, por ejemplo, vamos a invertir en un comedor para los trabajadores. Uno diría, y con ese comedor vamos a tener más rentabilidad, vamos a ganar más utilidad. ¿Es así? Entonces, podríamos inferir que sí. ¿Por qué? Porque si yo me ocupo de hacer un comedor para los trabajadores, yo puedo contratar un concesionario que haga comida saludable, por ejemplo, que sea sana, en primer lugar, nutritiva y que sea limpia. Y uno diría, ¿y eso qué? ¿En qué me ayuda para mi utilidad? Me ayuda mucho, porque si es nutritiva, la gente va a tener fuerzas, va a tener energía para hacer su trabajo. Si no se enferma, si es una saludable, hecha con condiciones de higiene, la gente no se va a enfermar, porque si se enferma, van a ir a buscar eh, su baja ante la caja correspondiente y voy a tener la ausencia de un empleado que sabe hacer muy bien las cosas, pero que se ha enfermado por comer mal, ahora yo tengo que suplir con otra, o sea, me va a bajar la productividad en la empresa, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos sí van a impactar en la utilidad, pero no podemos medir así muy fácilmente cuál es el impacto que vamos a tener en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a la utilidad. Pero se pueden dar este tipo de proyectos. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se sigue para elaborar este listado de proyectos? Este llamado presupuesto de capital. Ya estamos con la hora encima. Eso lo vamos a continuar desarrollando el miércoles a las 7:30, chicos, ¿ya? Entonces, un poquito más de teoría vamos a dar ya el día miércoles
Y más nos vamos a focalizar a entrar de una vez a confeccionar flujos de caja con los cuales van a ser después evaluados los proyectos. Entonces lo dejaremos hasta acá, muchachos. Y ese piquito que nos falta en la parte conceptual, lo avanzamos el día miércoles. Cuídense, chicos.